Hola, buenos días a todos. Mirad, hasta ahora en los vídeos anteriores os he ido contando el por qué entiendo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020 es una especie de embudo, ya que nos aboca a la fijeza como única medida viable para que en España pueda darse cumplimiento a la Directiva 1990/70/CE. ¿Por qué? Porque la sentencia acaba con todas las excusas, con todos los argumentos que se venían empleando hasta ahora en nuestro país para negaros estabilidad en el empleo. Así, la sentencia acaba con los procesos selectivos y de estabilización, argumentando que no son la sanción, es decir, que no son una medida acorde con la directiva comunitaria y que por tanto no liberan al Estado miembro, en este caso España, de establecer y fijar por ley una sanción que compense a la víctima de los abusos. La sentencia también acaba con la figura del indefinido fijo. ¿Por qué? Porque es un temporal, ya que cesa por las mismas causas que los empleados públicos temporales cuando se provee su plaza por un funcionario de carrera o fijo o cuando se amortiza. Y además porque, dice la sentencia, no disfrutan de los mismos derechos, de la misma estabilidad en el empleo que los fijos. Pero es que la sentencia también acaba con la indemnización como sanción, porque impone unas exigencias, unos requisitos para que estas indemnizaciones sean acordes con la directiva. Uno, que estén específicamente previstas por la ley nacional para luchar contra la falta de precariedad, de estabilidad en el empleo o contra la precariedad en el empleo, que es lo mismo. Y dos, porque tienen que ser indemnizaciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Y en nuestro país no hay ninguna indemnización que cumpla ninguno de estos dos requisitos. No lo digo yo, lo ha dicho la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y también la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en recientes sentencias de los años 2018 y 2019. Por tanto, al eliminar todos los argumentos, al acabar con todas las excusas, la sentencia nos aboca directamente a que se aplique la doctrina del TJUE, la que dice que si un Estado miembro, incumpliendo la directiva, no ha fijado una sanción para luchar contra la falta de estabilidad en el empleo en el sector público, la sanción debe ser la transformación de esos trabajadores públicos temporales en fijos. Tanto más cuando en el sector privado, como sucede en España, esta transformación se produce por imperativo del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Hoy me voy a centrar más en la necesidad de impugnar las OPEs, los procesos selectivos y los procesos de estabilización. ¿Por qué? Porque, como os he dicho anteriormente, la sentencia establece con toda claridad que los procesos de estabilización y tampoco los procesos selectivos, ninguno de ellos, son una sanción. Por tres razones fundamentales de puro sentido común. En primer lugar, porque la convocatoria de procesos selectivos depende del capricho o arbitrariedad de la administración pública causante y responsable de los abusos en la temporalidad. Esto sería tanto como afirmar que es el delincuente el que tiene que imponerse a sí mismo la pena. Un absurdo. En segundo lugar, porque de la convocatoria de procesos selectivos no se deriva ninguna sanción, ningún efecto perjudicial o de gravamen para la administración empleadora causante de estos abusos. Y en tercer lugar, porque de la convocatoria de procesos selectivos tampoco se deriva ningún beneficio a favor de las víctimas de estos abusos. Antes, al contrario, pueden dar lugar al cese de estos funcionarios públicos temporales víctimas de un abuso, de tal manera que se sancionaría a la víctima y no a la administración empleadora, que es la causante y la responsable de estas situaciones que son contrarias a la directiva comunitaria. Pero es que además la sentencia contiene otros tres pronunciamientos que son básicos y de los que nadie se da cuenta al parecer. El primero, que tampoco los procesos de consolidación previstos en la transitoria cuarta del EBEP cumplen con la directiva. ¿Por qué? Porque son opcionales. Su convocatoria, como el caso de los procesos selectivos, depende del mero capricho o arbitrariedad de la administración empleadora. La segunda, que como quiera que los procesos selectivos o de estabilización no son la sanción, los Estados miembros están obligados a fijar una sanción que garantice el cumplimiento de los objetivos de la norma comunitaria.
Y en tercer lugar, la sentencia nos enseña también en su apartado 100 que los únicos procesos selectivos que podrían tener componente sancionador y que por tanto se ajustarían a la directiva comunitaria serían los procesos restringidos, no abiertos, aquellos en los que solo podrían participar las víctimas de un abuso por parte o de cada administración empleadora. Luego, todo ello nos lleva a una conclusión clara, lógica y evidente. Si producía un abuso, nos enseña el Tribunal de Justicia que es indispensable, obligatorio, forzoso, sancionar a la administración empleadora con una sanción que, por un lado, proteja a los trabajadores víctimas de los abusos y, por otro, elimine las consecuencias de la infracción. Si, además, la sentencia nos dice que los procesos selectivos o de estabilización no son una medida sancionadora acorde con la directiva y que no eximen a los Estados miembros de fijar una sanción, es de todo punto evidente que mientras no se fije la sanción no se pueden convocar estos procesos selectivos, porque de los mismos pudiera derivar el cese de la víctima del abuso, del empleado público de larga duración víctima de un abuso, sin ningún tipo de compensación y sin ningún tipo de sanción a la administración empleadora. Luego, el orden de los conceptos es claro y patente. Primero, fíjese la sanción y, en segundo lugar, y solamente si se ha fijado una sanción, puede convocarse un proceso selectivo en el que se incluyan las plazas de los empleados públicos temporales objeto de un abuso. Por tanto, todo nos conduce prácticamente a lo mismo. No se pueden convocar procesos selectivos si previamente no se ha establecido la sanción, lo que determina la nulidad de cualquier proceso selectivo que se haya convocado en este momento o que se pueda convocar en el futuro, mientras en España el legislador no fije la sanción aplicable para luchar contra los abusos en la temporalidad. Nos encontramos, en consecuencia, en un callejón absolutamente sin salida. Os lo explico. Por un lado, la Unión Europea exige e impone a España que reduzca la temporalidad en el sector público al 8%. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la directiva comunitaria. Pero por otro lado, la única forma de reducir la temporalidad al 8% del sector público es convocar procesos selectivos que no pueden convocarse porque en España no se ha fijado la sanción que exige esta misma directiva comunitaria 1999/70. En consecuencia, la única forma de salir de este callejón sin salida es una en este momento: transformar a los empleados públicos temporales víctimas de un abuso en empleados públicos fijos. Y dos, convocar procesos selectivos, incluyendo únicamente aquellas plazas vacantes que no estén servidas o ocupadas por víctimas de un abuso, por funcionarios públicos que hayan sido de larga duración, que se encuentren en una situación incompatible con la directiva. Solo así se puede conseguir el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Por tanto, y como os explico, todo nos lleva a la misma solución, a la fijeza como única medida viable para salir de este impasse, para poder dar cumplimiento a las exigencias europeas y para garantizar el cumplimiento de la directiva por parte de un Estado miembro de la Unión Europea como es el Estado español. Pero es que más, es que si se fijara por ley que la sanción debía o debe ser una indemnización, tampoco se podrían convocar procesos selectivos. Estos serían nulos, por dos razones fundamentales. La primera, porque el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2017, que es el precepto que imponía la obligación de convocar procesos de estabilización y procesos selectivos, condiciona la convocatoria de estos procesos selectivos al hecho de que no implicaran incremento de gasto público. Es decir, solo se pueden convocar si no implicaban incremento de gasto público. Pero es que resulta que la convocatoria de estos procesos selectivos implica incremento de gasto público, porque hay que indemnizar, si la sanción fue la indemnización, a los empleados públicos víctimas de un abuso con la indemnización correspondiente. Luego, la convocatoria de procesos selectivos carece de habilitación legal en este momento. Pero hay una segunda razón, tan fuerte como la primera, y es que el artículo 20, creo que es el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, dispone que ninguna administración pública podrá adoptar ninguna medida
sin previamente aprobar el gasto correspondiente. Es decir, que para convocar un proceso selectivo del que van a derivarse indemnizaciones a favor de los empleados públicos víctimas de un abuso, en el año 2000, pongo un ejemplo, para ejecutarse ese proceso selectivo en el año 2021, en el año 2020, en los presupuestos que deben de aprobarse en diciembre del año 2020, tienen que estar aprobada una partida precisamente para indemnizar a estos interinos o laborales de larga duración que se encuentran en una situación que violenta o viola la directiva comunitaria. Y lo mismo para el año 2020. Es decir, si usted quiere convocar un proceso selectivo, usted tiene que haber previsto el gasto en su presupuesto en el año 2019, los que tiene que aprobar en el año 2019 para ejecutarse durante el año 2020, porque si no está incumpliendo el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria. Volvemos al puro sentido común, a la pura lógica. Ni por una vía ni por otra se pueden convocar procesos selectivos, y lo que se convoquen son nulos, tanto si la sanción es la fijeza, porque incluye en su seno y se ofertan al mercado plazas que no se tienen que ofertar al mercado porque son plazas ocupadas por víctimas de un abuso que tienen derecho a fijeza, o por otro lado, si la sanción fue una indemnización, tampoco se pueden convocar estos procesos selectivos porque carecen de habilitación legal en este momento. En consecuencia, hay que impugnar las OPEs y procesos selectivos. Y hay que impugnarlos ya, por tres razones fundamentales. En primer lugar, para que las administraciones públicas y los sindicatos se den cuenta que si se quiere cumplir el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, como exige Europa, la única vía es transformando en fijos a las víctimas de estos abusos, a los funcionarios interinos y laborales temporales víctimas de un abuso. En segundo lugar, porque es la única forma de que igualmente las administraciones públicas se den cuenta que si quieren organizar sus servicios, tienen que transformar en fijos a las víctimas de estos abusos. ¿Por qué? Porque en caso contrario, lo que compran, lo que van a tener son pleitos, desorden, caos, gasto y déficit público. Y en tercer lugar, porque la sentencia del Tribunal Europeo de 19 de marzo de 2020 es que nos da argumentos de fondo para conseguir que los tribunales nacionales anulen estos procesos selectivos, argumentos de los que no disponíamos anteriormente. Y por otro lado, estos recursos o estas nulidades conllevarán a un absoluto caos dentro de las administraciones públicas, pues se pueden encontrar con procesos selectivos ejecutados, que sin embargo son declarados después nulos, porque no cumple la directiva comunitaria, con dobles funcionarios para cada plaza, vosotros que la hayáis ganado por sentencia judicial, o porque se ha anulado el proceso selectivo y los que han superado el proceso selectivo, un caos. Y la única solución justa, la única solución equitativa, la única solución barata, que no impide el incremento del gasto público, ¿cuál es? La única, la que es acorde con la directiva. Que os recuerdo que la directiva lo que no quiere es empleo precario, lo que quiere es estabilidad en el empleo. La única es la transformación en fijos de las víctimas de los abusos, la transformación en funcionarios de carrera o en empleados laborales fijos o equiparables a los mismos, me da igual el nombre que se le emplee, o equiparables a los mismos con sus mismos derechos, para que disfruten de las mismas condiciones de trabajo, como dice el tribunal, para que disfruten de la misma estabilidad en el empleo de la que gozan sus comparables funcionarios de carrera o empleados laborales fijos. No sé qué estáis esperando. Por favor, reclamar, presentar reclamaciones de fijeza, impugnar las OPEs, impugnar cualquier proceso selectivo, impugnar cualquier acto de las administraciones empleadoras. Que de una vez por todas se den cuenta de que vosotros no sois mercancía humana, que vosotros sois trabajadores con derechos. Ejercitar esos derechos, actuarlos, no tengáis miedo, no hay represalias posibles, simplemente seáis legitimados para actuar y amparados para actuar por esta sentencia y por una norma comunitaria que lo que persigue, lo que prohíbe es justamente lo que están haciendo y lo que han hecho en nuestro país las administraciones públicas, todas ellas, desde la estatal, las autonómicas y las locales. Abusar de la contratación temporal sucesiva. Evitarlo y luchar por vuestra estabilidad en el empleo.
porque estamos, y yo creo que lo vamos a conseguir, dicha estabilidad. Pero para eso depende de vosotros. Si no reclamáis, muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos.